Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de la biblioteca tenemos un triple ranking de libros donde vamos a hacer un listado de los libros más antiguos del mundo, los libros más caros y los libros más leídos a fecha de 2024. Es como un triple ranking que van a poder ir viendo, y si hay algún libro que creen que debería estar y no está, pues me lo ponen en los comentarios y lo añadiremos en algún ranking posterior. Bien, pues vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. El primero sería el Códice Parisino Petropolitanus, que es del siglo 7 u 8 después de Cristo. Es uno de los manuscritos más antiguos del Corán en el mundo, y el códice se encontraba en la mezquita de Ain Alas en Egipto hasta la expedición napoleónica de 1798, cuando algunos folios fueron devueltos a París. El texto completo incluye un poco menos de la mitad del Corán y fue producido por 5 escribas en escritura hijazi. La mayor parte del códice se tiene en la Biblioteca Nacional de Francia en París, mientras que las partes más pequeñas se encuentran en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo, en la Biblioteca del Vaticano y en la colección Khalili en Londres. Bien, el siguiente sería el Pseudo Apuleius Herbarius. Bien, es del siglo 6-7 después de Cristo y fue el herbario más influyente en Europa hasta la Alta Edad Media. Este es el manuscrito más antiguo que aún existe, lleno de fantásticas ilustraciones botánicas y ubicado en la biblioteca de la Universidad de Leiden, en Holanda. No se sabe mucho acerca del autor de este manuscrito o del texto en general, aunque sabemos que esta versión en particular se produjo en el sur de Francia. Bien, luego tenemos la biblioteca Nag Hammadi, entre el siglo 3 y 4 después de Cristo. La biblioteca de Nag Hammadi es una colección de 13 códices enterrados en un frasco sellado que fueron encontrados en 1945 por un granjero llamado Muhammad al-Saman en la ciudad egipcia de Nag Hammadi. Los escritos que se encuentran en los códices son principalmente sobre tratados gnósticos, pero también contienen obras que pertenecen al Corpus Hermeticum, así como una alteración parcial de la República de Platón. Uno de los códices contiene el único texto completo conocido del Evangelio de Tomás. Se cree que los códices se remontan entre el siglo 3 y 4 y se cree que fueron enterrados y ocultos después de que San Atanasio prohibió el uso de libros no canónicos en el 367 después de Cristo. Desde su descubrimiento, los códices han influido en la investigación moderna sobre el cristianismo primitivo y el gnosticismo. Bien, luego tenemos el Celtic Psalter, que es del siglo XI después de Cristo. Bien, el Salterio celta se describe como el libro de Kells de Escocia. El libro de bolsillo de Sals se encuentra en la Universidad de Edimburgo, donde se exhibió públicamente en 2009 por primera vez. Se cree que el libro se creó en el siglo XI de nuestra era, lo que le convierte en el libro más antiguo de Escocia. Bien, luego tenemos el libro de Kells, año 800 después de Cristo. El libro de Kells o libro de Columba es uno de los mayores tesoros de Irlanda, ya que es un manuscrito iluminado que se remonta a aproximadamente el año 800 después de Cristo. Los eruditos creían que el libro podría haber sido el gran Evangelio de Columba, un monje irlandés del siglo VI. Bien, luego tenemos los Evangelios de Garima, entre el año 330 y 650 después de Cristo. Los Evangelios de Garima son 2 libros de Gospel del monasterio de Abba Garima en Etiopía, y son los manuscritos cristianos iluminados completos más antiguos conocidos. Según los monjes en el monasterio de Abba Garima, los libros han sido guardados y alojados en el monasterio desde su inicio. También se creen que los libros fueron escritos por Abba Garima, un real bizantino que fundó el monasterio. Ambos libros fueron restaurados en la última década por un encuadernador británico con dinero del Ethiopian Heritage Fund.
Bien, luego tenemos el Codex Sinaiticus, o la llamada también Biblia del Sinaí, entre el año 330 y 360. Codex Sinaiticus, comúnmente llamado la Biblia del Sinaí, es uno de los libros más importantes y preciados del mundo, ya que es el único manuscrito temprano de la Biblia cristiana que todavía está en gran parte intacto. El libro es una copia manuscrita de la Biblia en el texto griego antiguo de la Septuaginta, que originalmente fue escrito por 4 escribas en algún momento del siglo IV. Bien, luego tenemos Sidur, el libro de oración judío, descubierto en 2013. Es un libro de oraciones que data de alrededor del 840 después de Cristo. El pergamino completo, aún en su enlace original, es tan antiguo que contiene vocales babilónicas similares al inglés antiguo medio, pero que todavía en algunas no se han podido traducir. Esto permitió que fecharan el libro en los tiempos de Geonín, uno de los líderes babilónicos y talmúdicos durante la Edad Media. Bien, luego tenemos la Biblia de Gutenberg. Aunque la Biblia de Gutenberg no es tan antigua como otros libros que han sobrevivido a lo largo de la historia, se incluye en esta lista por su importancia como el primer libro que se imprimió utilizando tipos móviles de producción masiva. Y cuando la gente piensa en lo que tradicionalmente es un libro, la Biblia de Gutenberg es el ejemplo más antiguo de esto. El libro fue impreso por Johannes Gutenberg, quien inventó la imprenta y comenzó la revolución de la impresión alrededor de 1450 a 1455. Bien, luego tenemos Sumerio. Nadie está seguro de dónde vinieron los sumerios, pero pueden haber venido de Irán o India. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos de escritos donde podemos encontrar las instrucciones de Surupat, que representa lo que se conoce como literatura de sabiduría sumeria, el código de Urukagina, que es un libro de derecho, y tenemos también la epopeya de Gilgamesh, probablemente es uno de los libros que narra las hazañas de este gran héroe de la literatura, además de otros muchos. Bien, luego tenemos el Códex de Madrid, descubierto en España en la década de 1860. El Códice de Madrid, también conocido como el Códice Trocartesiano, es uno de los pocos libros que han sobrevivido atribuibles a la cultura maya precolombina de alrededor de entre el 900 y 1521 después de Cristo. Lo más probable es que se haya producido en Yucatán. El libro está escrito en yucateco y un grupo de lenguas mayas. Los expertos no están de acuerdo con la fecha exacta en la que se creó el Códice de Madrid, aunque algunos dicen que se hizo antes de la conquista española del siglo XVI. Y el libro se encuentra actualmente en el Museo de América en Madrid, España. Bien, luego tenemos la Regula Sancti Benedicti, la regla de San Benito, un libro religioso que está guardado en la biblioteca Bodleian en Oxford, y no se sabe mucho sobre la procedencia del libro de pergamino, excepto que se conservó en la Catedral de Worcester desde el siglo XI hasta el siglo XVII. Bien, luego tenemos el Diamante Sutra, que es del 11 de mayo de 868. La precisión con la que se puede fechar la creación de este libro se debe simplemente a que nos da su fecha de publicación. El único caso de este tipo en esta lista, donde lo podemos ver en la Biblioteca Británica, y es el primer ejemplo de un libro fechado e impreso en el mundo. Bien, tenemos luego el St. Caber Gospel, que es el Evangelio de San Caber. Es el libro europeo más antiguo que se conserva y data de alrededor del siglo VII. Ahora mismo lo tiene la Biblioteca Británica. El libro de oro etrusco, pensado como el libro de varias páginas más antiguo del mundo, que data de alrededor del 660 a.C. y se descubrió cuando se excavaba más o menos hace 70 años un canal en el río Struma en Bulgaria. El libro está hecho de 6 hojas de oro de 24 quilates unidas con anillos.
Las placas están escritas en carácter etrusco y también se representa un caballo, un jinete, una sirena, una lira y soldados. Y el libro fue donado al Museo Nacional de Historia de Bulgaria en Sofía. Los etruscos eran una raza antigua de personas que emigraron de Lidia, en la que ahora sería la Turquía moderna, y se instalaron en el centro de Italia hace casi 3000 años. Bien, tenemos luego el Pidgey Gold Tablets, que es del año 500 a.C. y encontrado en 1964 en la excavación de un santuario en la antigua Pidgey, Italia. Las 3 planchas de oro se remontan al año que hemos dicho. Al contener agujeros de los bordes, los eruditos piensan que una vez estuvieron unidos. 2 de estos escritos en texto etrusco y uno escrito en fenicio, que comprende una dedicación del rey Cefari Belianas a la diosa fenicia Astarte. Las placas ahora se muestran en el Museo Nacional Etrusco en Roma. Y finalmente el acadio, 2600 años antes de Cristo. Y el acadio antiguo está presente en tabletas de barro desde aproximadamente el 2600 años del 2600 a.C. Se describe con la escritura uniforme tomada de los sumerios. Sin embargo, a diferencia del sumerio, con el acadio la escritura evoluciona hasta un sistema silábico completo. Los logogramas pasan a ocupar un papel secundario y se siguen empleando sobre todo para palabras comunes como Dios, templo y otras semejantes. Es así como el símbolo de An se usa tanto para el logograma de Dios como para el dios An y para el símbolo silábico AN-. El símbolo también se usa como determinativo para los nombres de los dioses. Bien, empezamos. El primero se llama First Folio y fue vendido por 8,2 millones de dólares. El primer folio, más conocido como Comedias, Historias y Tragedias de William Shakespeare, reúne 36 obras teatrales de este dramaturgo. Como les he dicho, una de las pocas copias que quedan de la primera edición fue subastada por más de 8 millones de dólares. Bien, luego tenemos Bill of Rights, 10,2 millones de dólares. La Carta de Derechos de los Estados Unidos es una de las copias originales de la Constitución. Además que viene con otros documentos anexos que George Washington presentó ante el primer Congreso Nacional en 1789. Como les he dicho, más de 10 millones de dólares. Bien, The Canterbury Tales, 11,1 millones de dólares. Traducido, Los cuentos de Canterbury. Es una colección de historias escritas por Geoffrey Chaucer a final del siglo XIV. Una I fue producida e imprimida por William Caston, un pionero de la imprenta en Inglaterra. Y como les he dicho, pues superó los 11 millones de dólares en una subasta. Bien, luego tenemos el libro The Birds of America, 12,6 millones de dólares. El título traducido significa Las aves de América y es un libro con 435 ilustraciones de diferentes aves de América del Norte, realizadas por el pintor naturalista John James Audubon. Una de las pocas copias de su primera edición se vendió, como les he dicho, por más de 12 millones de dólares al coleccionista de arte Michael Talmadge. Bien, el siguiente, Hours of Joanna the First of Castile, 13,9 millones de dólares. El libro de las horas de Juana I de Castilla es un texto religioso renacentista que destaca por sus exquisitas ilustraciones. La única copia existente se subastó por casi 14 millones de dólares a un comprador que quiso mantener su anonimato. Bien, luego tenemos Beit Sal Book, que se subastó en 14 millones y medio de dólares. Traducido es algo así como el libro de Salmos de la Bahía y tiene como principal característica de ser el primero en ser impreso en Norteamérica tras la llegada de los ingleses en 1640. El empresario David Rubenstein pagó 14 millones y medio de dólares por una de las 11 copias existentes. Bien, St. Cuthbert Gospel, el Evangelio de San Cuthbert, escrito en la época medieval, fue enterrada en el ataúd con San Cuthbert y cientos de años después encontrado en perfectas condiciones.
En 2011 la Biblioteca Nacional del Reino Unido lo compró por 15 millones de dólares. Bien, luego tenemos Magna Charta Libertatum, 24 millones y medio de dólares, mejor conocida simplemente como la Carta Magna. Magna Charta Libertatum es un extenso documento elaborado en el siglo XIII, en el que detallan artículos que pasaron a regir la relación de las monarquías con el feudalismo, siendo un antecedente de las constituciones. David Rubenstein, un empresario norteamericano, pagó 24 millones y medio de dólares por uno de los 17 ejemplares originales que todavía existen de este histórico texto. Bien, el siguiente es el Evangelario. Como ven ahí, el título está en cirílico, en ruso y no sé cómo se pronuncia. Se constituye por un conjunto de evangelios ilustrados en estilo románico que fueron elaborados por monjes benedictinos en el siglo XII. El gobierno alemán compró este libro por 28 millones de dólares. Bien, y tenemos en el número 1 el Codex Leicester, 49,4 millones de dólares, que también se llama el Códice Hammer o Códice Leicester. Es un libro muy raro y difícil de encontrar, tanto que Bill Gates pagó más de 49 millones de dólares para tenerlo en sus manos. Es una compilación de escritos y dibujos realizados nada más ni nada menos que por el mismísimo Leonardo da Vinci. Bien, y a continuación, en relación a esto, vamos a hacer otro pequeño ranking de los 10 libros más vendidos de la historia. Bien, empezamos. El Código da Vinci de Dan Brown, la primera edición de 2003, vendió 80 millones de copias. Bien, luego tenemos Ella de Henry Rider Haggard, que su primera edición de 1887 vendió 83 millones de copias. En este ranking estamos hablando solo de primeras ediciones, después han podido vender más. Bien, luego tenemos El León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis, que su primera edición de 1950 pues vendió 85 millones de copias. Un clásico, 10 negritos, o como se llamó en inglés, And Then There Were None, de Agatha Christie, de 1939, con 100 millones de copias vendidas. Triple representatividad de Jean Chemin del 2001, vendió también 100 millones de copias. Bien, luego tenemos Sueño en el Pabellón Rojo de Cao Shueqin. En la primera edición, que estuvo entre 1759 y 1791, pues también vendió más de 100 millones. Tenemos luego El Hobbit de J.R.R. Tolkien, la primera edición, que sale en 1937, también sobrepasó los 100 millones. Bien, luego tenemos El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, la primera edición de 1943, con 140 millones. Después vamos a tener El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien también, y su primera edición entre 1954 y 1955 vendió 150 millones. Y finalmente tenemos Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Su primera edición de 1859 está por encima de las 200 millones de unidades vendidas. Y para terminar este recorrido les voy a hablar de algunos libros que fueron rechazados en su tiempo y que después consiguieron notoriedad y fama. Bien, empezamos por Moby Dick de Herman Melville. Hoy Moby Dick es una de las novelas más famosas del mundo, sin embargo fue rechazada cuando Herman Melville estaba con vida. La crítica lo catalogó como un autor olvidado y a su obra como una de las peores. Años después de su muerte, la obra tomó la fama que aún hoy mantiene. Tenemos luego El ruido y la furia de William Faulkner. Faulkner es considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, pero es indudable que nunca contó con la aprobación de la que gozan otros autores.
Sin embargo, él mismo consideró a esta como su obra maestra, aunque la crítica dijera que era demasiado oscura. Actualmente se considera una de las mejores obras de la literatura universal. El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, cuando aparece en 1925, fue recibido con críticas muy duras. La historia fue vista como un romance sin sentido y una visión de la alta sociedad de Nueva York que nadie quería ver. Años después cobró renombre y es de los más cotizados hoy en día. Tenemos luego Lolita de Vladimir Nabokov. Lolita fue inmediatamente considerada pornografía, peor aún cuando el personaje principal era una niña de 12 años. Nabokov fue desde un principio rechazado, incluso hasta su muerte, y Lolita se convirtió en un exponente de la pedofilia, la perversión y el mal gusto. Años después se convirtió en una de las novelas más importantes del siglo XX. La Metamorfosis de Franz Kafka. Este libro no solo fue rechazado por la crítica, sino por el mismísimo Kafka, quien consideraba que era el peor de sus trabajos, pero después cogió fama y popularidad durante los años 60. Hoy en día es uno de los pilares de la literatura universal. Bien, luego Un mundo feliz de Aldous Huxley. Este libro tuvo su rechazo por el simple hecho que a las personas no les gustaba el futuro que mostraba Huxley. Hasta autores como H.G. Wells rechazaron el libro por tratarse de una traición. Incluso se criticó el nombre del libro, Brave New World, catalogado de infantil. Años después se demostró que Huxley estaba en lo cierto, no solo con el valor de su libro, sino con su posible futuro. El entierro prematuro de Edgar Allan Poe. Las opiniones sobre la obra de Poe eran mezcladas en su época. Mientras algunos pensaban que era un genio, una gran parte se lo rechazaba por su vida privada. En su época no fue apreciado y después ha tenido una gran influencia, sobre todo en el género del cuento corto. Y finalmente El Señor de los Anillos. En la actualidad El Señor de los Anillos es una de las trilogías más famosas, pero en su momento nadie apreció esta increíble, compleja y completísima historia. Una de las fuertes acusaciones hacia Tolkien fue que él no era un escritor sino un lingüista, y por tanto la obra carecía de valor literario. Además, los personajes fueron vistos como vacíos. Por suerte, la reivindicación no tardó en llegar y todos supimos que eran solo patrañas. Años más tarde, la historia resurgió con gran éxito, sobre todo después de las adaptaciones cinematográficas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender,
donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.